Buenas noches para todos y todos. Desde la Universidad de la Gran Colombia, la Facultad de Arquitectura y la Maestría en Planeación y Gestión del Hábitat Territorial Sostenible, le damos la bienvenida a este espacio de reflexión académico que hemos enmarcado desde la maestría en un contexto general como pasado, presente y nuevas realidades para las ciudades. El día de hoy enfrentamos el tema de retos de la gestión ambiental en el proceso de planeación del territorio. Para cumplir con el objetivo de este tema, contamos con la compañía de nuestra invitada, Gertrudis Guzmán No. Es una licenciada en antropología con especialidad en antropología social, magíster en administración integral del ambiente y doctorado en ciencias ambientales y desarrollo sostenible. Nuestra invitada por México nos trae el tema de la construcción social del riesgo desde la experiencia de Yucatán, su tema de investigación y su tierra natal. Por otra parte, desde la casa tenemos a nuestra docente de la maestría, la ecóloga y magíster en planeación urbana y regional de la Pontificia Universidad Javeriana, la ecóloga, la doctora Adriana Marcela Sidney, que nos va a acompañar con el tema de gestión de la diversidad urbana y los servicios ecosistémicos en Colombia. Estos dos temas los hemos agrupado bajo el título de retos de la gestión ambiental en el proceso de la planeación del territorio, dado que son temas que hoy en día nos embargan para poder enfrentar la crisis ambiental que de cara azota con más fuerza a las ciudades. Bienvenidas a nuestras invitadas, bienvenidas todos y todos. Vamos a tener una dinámica de exposición de nuestras compañeras de 30 minutos cada una. Al final de cada de las conferencias recibimos preguntas y establecemos un diálogo de saberes para ahondar o entrar en confianza con las temáticas en torno a este tema que nos aúna, como es esos retos de la gestión ambiental en un proceso de planeación del territorio. Sin más preámbulo, vamos a dar paso a la doctora Gertrudis Guzmán No. Como les decía antes, ella es una investigadora, licenciada en antropología social, magíster en administración integral del ambiente y actualmente doctorante en ciencias ambientales y sostenibilidad. Nos acompaña con el tema la construcción social de riesgo en una comunidad reubicada en el sur de Yucatán, México. Bienvenida, Gertrudis, tienes la palabra. Muchas gracias, Marlene. Buenas tardes a todos. Comparto mi pantalla. A ver. Por favor, si alguien me confirma, si lo está viendo, si se ve. Ya está cargando. Perfecto. A ver, ok. Bueno, como dijo la profe Marlene, pues este trabajo que yo les presento, pues es parte de mi investigación para la maestría en el Colegio de la Frontera Norte. Pues sí, es acerca de como ustedes pueden ver en la pantalla, pues es sobre los huracanes, ¿no? Y el impacto que tiene, pues, en las comunidades rurales. Bueno, el título es La construcción social del riesgo, pues en una comunidad que fue reubicada precisamente a raíz del huracán Isidoro en 2002. Bueno, ¿qué pasa? Este interés de mi investigación, pues surge desde que estaba yo en la licenciatura, pues pegó precisamente Isidoro y pues me llevó a preguntarme, ¿no? ¿Qué sucedía cuando un fenómeno natural que forma parte de nuestro entorno, pues afecta a la sociedad? Y entonces, pues de ahí empecé a leer sobre el estudio de los desastres. De ahí, pues me interesó mucho conocer, investigar, pues qué pasaba, no solamente en la ciudad,
porque pues yo lo viví aquí en la ciudad, sino en el ámbito rural, ¿no? Donde pues ya los medios de comunicación no están presentes después de cierto tiempo, ya no se sabe qué sucede, cómo la gente pues intenta, ¿no? Regresar a la normalidad. Entonces, pues me fui a investigar esto a la costa. En un primer trabajo. Bueno, de ahí me va surgiendo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se construye socialmente el riesgo de desastre, pues asociado a la ocurrencia de un evento extremo? Si partimos de dos supuestos, ¿no? De que los eventos, los fenómenos naturales, pues forman parte de nuestro entorno, siempre van a estar presentes, siempre han estado presentes, y entonces la pregunta es, pues, ¿cómo nos adaptamos a ellas, no? Y como antropóloga que soy, pues para mí la respuesta estaba en la cultura, ¿no? En esas pautas culturales que vamos desarrollando en el tiempo, que se transmite de generación en generación. Y pues entendí o me quedó claro que pues esas situaciones de desastre es el resultado pues de la ocurrencia de ese evento extremo que se convierte en una amenaza para una sociedad que es vulnerable, ¿no? A ese evento. Y entonces, como que aquí ya me quedó claro que la construcción social de riesgo como que se estudiaba desde dos ámbitos o desde dos puntos de vista. Por un lado, me adelanté. Por un lado, como vulnerabilidad, y por otro lado, como percepción del riesgo, ¿no? Y entonces, si vamos a estudiar la construcción social de riesgo como vulnerabilidad, es pues realmente hacer un análisis diacrónico, es ver la vulnerabilidad como un proceso histórico, o sea, identificando esas causas de fondo que se combinan con esas presiones dinámicas que surgen en la sociedad y pues que llevan a estas comunidades, a la sociedad, a unas condiciones inseguras. Bueno, para estudiar la vulnerabilidad hay varios modelos. Yo utilicé el que les cito ahí, que es el de Blakey y otros autores, que si quieren abundar más, al final les dejo la referencia. Aquí nada más les voy a, no les voy a explicar todo el modelo, pero bueno, les voy a dar así como con un aproximado, ¿no? Bueno, entonces, además de la vulnerabilidad, también puede verse como en la construcción social de riesgo como percepción del riesgo. Aquí sí ya es un análisis diferente, es un análisis sincrónico, quiere decir que vamos a observar los hechos sociales en un momento específico en el tiempo, ¿no? Y eso se refiere a, pues, la percepción, cómo la podemos estudiar, pues, a través de los discursos de las personas, ¿no? Cuando nosotros podemos ir y preguntar, pues, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué opina? No sé, cómo concibe tal cosa o qué le parece tal cosa, etcétera. Bueno, entonces, la percepción del riesgo se refiere precisamente a esa aceptabilidad de lo que es riesgoso, pero también a la explicación de una situación de desastre. Y para eso utilizo a estos autores también, que es Mary Douglas y Van Dijk. Y Van Dijk sí con él nos proporciona todo una metodología para analizar el discurso. Igual les dejo al final, ahí está su referencia. Bueno, ahora veamos con la amenaza, ¿no? Que son los huracanes, que aquí en Yucatán es precisamente el fenómeno que más nos afecta. Es un fenómeno natural que ha estado siempre presente. Entonces, aquí en esta lámina pueden ustedes observar cuál es su trayectoria y el área de impacto de este huracán. Como pueden ver, donde dice Chavijao, ahí cerquita, pues esa es la parte central, la trayectoria central, pues es donde pasó el ojo del huracán. Y ya los demás que están en un color azul cielo, pues
ya es las diferentes radios, ¿no? Las diferentes distancias a las que tomamos en cuenta, se tomó en cuenta para saber qué municipios habían sido afectados. Esto lo presentó la Secretaría de Desarrollo Social en su momento cuando se evaluó los daños de Isidoro. Bueno, como pueden ver, pues duró 35 horas en tierra, tuvo la categoría 3, no es un huracán muy fuerte que digamos, o muy intenso, y sin embargo los daños que causó en Yucatán fueron millonarios. Sus vientos, los vientos máximos sostenidos eran de 205 kilómetros por hora y sus rachas muy intensas de 250 kilómetros por hora. Pero lo que a mí me parece como un factor, algo relevante, es su velocidad de traslación, que era muy lento su camino. Entonces, si se fijan, es 12 kilómetros por hora. Por eso tardó tanto tiempo. Y lo voy a comparar con otro huracán que es Gilberto. Gilberto sucedió en el 88, en 1988. Ese fue categoría 5. Sus vientos, pues obviamente fueron mucho más intensos. Pero su velocidad de traslación fue mucho más rápida. Él solamente hizo 12 horas atravesando la península. Entonces, en 12 horas, a pesar de la intensidad y de que es más intenso que Isidoro, los daños que ocasionó, los daños de ambos huracanes son equiparables. Bueno, y esto se los digo porque acaba de salir publicado un trabajo mío y de un colega, y de mi colega en Ecosur, un colega de Ecosur, sobre resiliencia. Y entonces ahí comparamos sobre resiliencia entre los huracanes. Y entonces ahí comparamos estos dos huracanes y nos damos cuenta que que tienen diferentes intensidades y sin embargo los daños son equiparables. ¿Dónde están los detalles? Pues precisamente en esa velocidad de traslación, que uno fue lento y uno fue muy rápido, y también en la cantidad de lluvia que trajo cada huracán. O sea, ambos tenían mucha lluvia. Y, por ejemplo, la marea de tormenta también es un factor muy importante para la costa. Eso también lo determina la velocidad de los vientos y sus rachas, ¿no? Bueno, entonces, ya que nos pegó Isidoro, pues empezamos, ¿no?, a ver qué había sucedido. Y nos llega la noticia aquí en la ciudad de que en el cono sur se habían inundado por completo. Y entonces yo empecé a archivar las noticias, las imágenes que tenía sobre el cono sur, sobre la costa, y no podíamos creer que se había inundado el Escondido. O sea, toda esta parte del cono sur, donde se ve el Escondido, el puntito amarillo. Bueno, toda esa parte, ese es el municipio de Tzucacán, que tiene el número 98, y el 79 es Tecash. Y entonces, las comunidades del cono sur que se inundaron, muchas, hay quienes, bueno, y el Escondido es precisamente una de las comunidades que es seleccionada para ser reubicada debido a la magnitud de la inundación. Ahorita les voy a mostrar las imágenes y ahí podrán apreciar qué tan grande fue el daño. Bueno, entonces, continuando con el análisis de la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que yo encontré? Bueno, pues entre los factores físicos que determinaron la vulnerabilidad de esta comunidad, pues está precisamente su localización, ¿no?, con respecto a la afectación de los huracanes. En términos de sus niveles de riesgo, pues es bajo, porque encontrándose la comunidad en el cono sur, pues la probabilidad de que le pegue un huracán con toda la intensidad no la tiene. La intensidad de un huracán se descarga en la línea de costa, ¿no?, que es el primer punto donde impacta. Y ya pues ahí también depende del grado de deforestación, porque precisamente esas asociaciones de manglares sirven como una barrera natural. Y lo que es en el interior del estado,
pues ahí sirve mucho la cubierta vegetal. O sea, si es una selva que está conservada, que tiene árboles altos, entonces eso va menguando los vientos. Y de por sí que no llegan, hasta ahorita no ha llegado un huracán así, que tenga la misma categoría o que tenga los mismos vientos, ¿no? Cuando pega en la línea de costa y llega a tierra adentro, pues ya ha disminuido su velocidad en los vientos. Bueno, además de esa localización, también pues el tipo de ambiente físico donde está la comunidad, pues es un ambiente físico frágil, porque existe también un proceso de deforestación y como pueden ver ustedes en la imagen, es para sembradíos mecanizados. Constantemente se está pues quitando, ¿no? Quitando la selva y poniendo ahí lo que han estado sembrando mucho es precisamente bambú para alimento de ganado. Si mal no recuerdo, están intentando, hasta esta última vez que fui, y me enteré que están intentando sembrar palma para aceite, o sea, lo están todavía como viendo si funciona, si pega, si se desarrolla adecuadamente la palma. Bueno, todo un cambio en el uso de los recursos. Y bueno, el medio ambiente en el que se encuentra la comunidad le permite a la gente, pues, un acceso muy lento a sus recursos naturales. ¿Por qué? Porque toda su economía, y ahí lo tengo puesto, está basado en la agricultura. Entonces, de lo que se sustenta la comunidad, pues lleva un proceso, ¿no? Un proceso de siembra, y entonces eso hace que en el tiempo, pues se lleve más tiempo, pues les tengan que esperar, ¿no? Hasta la siguiente cosecha, recuperar semilla, todos esos detalles que pues les incrementa sus niveles de vulnerabilidad. Bueno, y otro factor físico es el relieve en el que se encuentra la comunidad. No sé si se alcanza a apreciar en la imagen de arriba, donde está la carretera, pero es una zona donde hay hondonadas. Entonces, hay partes donde se acumula el agua de una simple lluvia, se acumula y de verdad los vehículos no pueden pasar. O sea, me ha tocado que visité la comunidad y saliendo de la comunidad cae el aguacero y solamente se ve cómo viene el agua. O sea, y la persona que manejaba me decía, ya vámonos, porque si no aquí nos quedamos. Entonces, ese relieve, la verdad, determina también pues el acceso a la comunidad, la entrada o la salida de cualquier vehículo. Es un tanto difícil, sobre todo en la época de lluvias, ¿no? El tipo de suelo también, porque no se filtra fácilmente el agua. Es un tipo de suelo que no lo absorbe. En la imagen de abajo, como pueden ver, es una tierra roja que cuando se mezcla con agua queda pastosa, entonces eso lo vuelve impermeable. Bueno, y entre los factores sociales, ¿no?, que causan vulnerabilidad o que contribuyen a la vulnerabilidad está la economía local, y como ya les mencioné, pues es una agricultura de autosubsistencia, ¿no? Y por otro lado, también la estructura familiar. En esta comunidad, las familias están integradas no solo por papá, mamá y 3 niños o más niños, sino también por los abuelos, por los tíos, es decir, que son familias extensas, ¿no? Bueno, entonces podemos decir que en cuanto a la percepción, bueno, los problemas que ellos vivieron con Isidoro, pues están los problemas así asociados directamente a Isidoro, o sea, como causa del impacto de Isidoro, fue en las viviendas, porque pues se inundaron, todo lo que ustedes están viendo quedó bajo el agua, todo.
el agua llegó hasta la altura de los postes. Así de fuerte estuvo la inundación. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que la intensidad de la lluvia que trajo el huracán no era como para que esto sucediera, ¿no? Y entonces yo les pregunté a ellos, ¿por qué está bien inundado tanto? Y entonces escuché una respuesta que a mí me asombró, que no pude corroborar, la verdad no pude corroborarlo, pero al menos en el imaginario de la gente está esta explicación, ¿no? Que el desborde, que esa inundación se debió al desborde de un río en Campeche. Y esto se hizo porque el río estaba creciendo demasiado, entonces iba a afectar a más comunidades allá y deciden romper una barrera natural que es la sierrita que cruza el estado tanto de Campeche como de Yucatán. Aquí nos toca ya los últimos cerros y entonces el agua se filtra y llega hasta este lugar, ¿no? Hasta el Escondido. Bueno, para ellos la verdad sí fue algo sorpresivo, la gente no lo creía. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Que la gente no quiere evacuar. O sea, tuvo que ir al ejército, prácticamente sacarlos a la fuerza, y hay quienes se escondieron y no salieron de la comunidad. Y después tuvieron que ser rescatados incluso en helicóptero. Esto sí está publicado en los periódicos, pero pues no tengo las imágenes. Y bueno, después ya que sucede todo esto, ellos son llevados a la cabecera municipal, ahí son puestos ya bajo tutela del ejército en los albergues, y pues empieza a cuestionarse con el presidente municipal, con las autoridades, pues, ¿qué se va a hacer, no? Y entonces se decide que la comunidad sea reubicada y se toma la decisión de hacerlo en una parte más alta de donde se encuentra la comunidad original, que no es mucha la distancia, pero el relieve sí lo es. Precisamente este escondido que ustedes están viendo está en la parte de abajo, está en una parte honda, por así decirlo, y la nueva comunidad está en una parte algo elevada, bastante elevada, de tal forma que al menos en las últimas lluvias del año pasado, sí les llegó el agua, pero les llegó a las puertas, les llegó a las orillas de las casas, no dentro de las casas aún, pero fueron simples lluvias. Entonces, habría que ver qué va a pasar si sucediera otro huracán como Isidoro, ¿no? Y entonces, en esta nueva reubicación, se construye las nuevas viviendas, ¿no? Estas viviendas se sacan a concurso y lo gana un arquitecto que utiliza un diseño que es, ahorita se las voy a mostrar. Bueno, aquí hay otras imágenes. Imagínense, todo esto quedó bajo el agua. Aquí pueden ver en la segunda imagen pueden ver un tanque de agua y hasta ahí llegaba también el agua, así de esa magnitud estuvo la inundación. Bueno, entonces en ese proceso de ver cómo evitar futuras inundaciones y en la reubicación de la comunidad, bueno, se construyen estas nuevas viviendas, ¿no? Lo plantea un arquitecto, ese concurso lo gana un arquitecto y se hace. El detalle está, más adelante vamos a ver los pormenores. Como pueden ver sus características, pues es de 2 plantas. Las casas están pegadas una con otra, prácticamente. Es por así decirlo, en la punta del cerro, lo limpiaron y ahí hicieron las casitas, ¿no? Y entonces, pues no hay terreno para que tengan todo el equipamiento o todo el manejo y el uso del espacio que tenían en la comunidad de abajo. Les hacen una cancha de usos múltiples, les hacen un nuevo local, una capilla católica,
Ahí pueden ver también el diseño de la casa, son de 2 plantas, su techo es de palma, supuestamente debía tener todos los servicios funcionando, pero al menos cuando yo visité la comunidad en 2011, 2012, los servicios todavía no funcionaban adecuadamente. Y esta última vez que fui ya en mayo pasado, siguen igual y hasta peor. Ya de plano ya los servicios han entrado en desuso completamente. Bueno, y perdón, ya perdí aquí está. A ver. Ok, bueno, y teniendo en mente esos diseños de las nuevas viviendas, en contraparte con el diseño tradicional de la vivienda maya a lo que estamos acostumbrados en las comunidades, ¿no? Donde el uso del espacio, pues, es amplio, es diverso, uno tiene sus hortalizas, su huerto de traspatio, tiene su jardín, siempre designa un espacio para sus animalitos, y pues eso no lo tenían en la nueva ubicación. Entonces ahí empezaron los problemas, las quejas, y esto llevó a la gente pues a que no quisiera mudarse. Cuando yo fui en 2011, 2012, muchas casas todavía no estaban habitadas. Ya esta última vez que fui, ya todas están habitadas y como verán más adelante, ya se han ido ampliando, ¿no? Bueno, esta es una de las viviendas que se empezó a hacer. Y como les muestro en el detalle, ahora sí que vamos a ver los detalles del diseño del arquitecto que lo propuso a Cedesol, lo aprobó Cedesol, pero no les preguntaron a ellos si esa casa era adecuada. Entonces, cuando las empiezan a construir y los habitantes ven cómo las están construyendo, no les parece porque, si se fijan, la pared, por ejemplo, está construida sobre una viga nada más. Y así están todas las casas. Todas así las construyeron. Cuando tradicionalmente y por, digamos, usos y costumbres, acá se utiliza primero hacer un cimiento de piedra y sobre ese cimiento de piedra, pues ya levantar la casa. Pero este diseño, pues no lo contemplaba, ¿no? Yo me atrevo a decir que es por pues, cuestiones económicas que no se hicieron adecuadamente o como se acostumbra a hacer acá, y entonces la gente empieza a quejarse de que esas casas en un momento menos pensado se van a caer o les va a pasar algo, ¿no? Y bueno, aquí ya les muestro detalles. Estos ya son detalles de esta mi última visita que hice en mayo pasado. Y como pueden ver, al paso de los años, esas vigas, por ejemplo, ya están vencidas. Imagínense, esas vigas sostienen las paredes y de las paredes el techo y todo lo demás. Entonces, pues es un riesgo, ¿no? Es algo que los pobladores, cuando se estaban construyendo, lo vieron venir, lo comunicaron a las personas que estaban construyendo, que no eran gente de la comunidad además, y sin embargo no se hizo nada al respecto. Entonces ahora, al paso de los años, pues estas viviendas se están convirtiendo en un riesgo para sus habitantes. Y bueno, otros detalles que también tienen las viviendas, no sé si lo alcanzan a ver, pero en la vivienda, donde hay 2 viviendas, si se fijan en las coyunturas de las paredes, no hay lo que nosotros llamamos castillos. O sea, esa es una parte que es la base de la estructura de una casa, de una vivienda, y pues no lo tienen. Si se fijan en el detalle de otra vivienda, donde se ven los bloques, el material de construcción así al desnudo, como quien dice, pues solamente lo están entrelazados, o sea, no hay esa estructura que le da soporte a la vivienda. Los techos, pues, son de guano, pero el guano también
se ha convertido en un elemento costoso para las familias. O sea, el guano, le dije guano, pero es una palma que se utiliza para el techo. Y bueno, eso es difícil cambiarlo, restaurarlo, porque tiene mucha demanda en Cancún y en lo que es la Riviera Maya para la construcción de palapas, para la construcción de fachadas en los hoteles, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha disparado su precio enormemente, y entonces cambiar un techo de palma, de guano, es ahora sí que un lujo, ¿no? Bueno, y otra situación que observé, pues es el deterioro debido a las lluvias, al sol, etcétera, etcétera, los elementos, ¿no? Naturales, pues que los bloques ya se están, pues, deshaciendo prácticamente. Entonces, eso es porque no tienen acabados, o sea, no se les entregó las viviendas con acabados, se les entregó ahora sí que prácticamente en obra negra, nada más. Y pues una de las cosas que sucedió al paso de los años es que precisamente por estar las casas unas muy cerca de otras, cuando se dio un incendio en una de ellas, el incendio se propagó rapidísimo a otras viviendas. Cuando en la comunidad normalmente las casas están separadas por bastante distancia entre una y otra. Y entonces, si se da un incendio, pues se quema una casa, pero no se va a quemar la de los vecinos, ¿no? Solo donde suceda el incidente. Pero en el caso de la reubicación, solo en ese caso se quemaron 4 viviendas. Precisamente porque como son techos de palma, las chispas pasaron de un momento a otro. Lo único que aquí sí les debo es la fecha de cuándo sucedió, eso no tengo el detalle, pero les puedo pasar la referencia si les interesa a alguien, si a alguien le interesa leerlo. Perdón, creo que me salí. Aquí está. Bueno, a ver. Bueno, y ya aquí estoy comparando qué ha sucedido, ¿no? ¿Qué han hecho los habitantes ahora cuando encuentran todas estas problemáticas que ellos van viviendo con respecto a sus nuevas viviendas? Bueno, pues en la medida de sus posibilidades han ampliado sus viviendas, han hecho otros cuartos, ya con la altura que ellos siempre utilizan, con los materiales que utilizan, como debe de ser. O sea, aquí, por ejemplo, ya tienen cimientos. En el caso de esta vivienda, de la de abajo, pues ellos lo que hicieron también fue rellenar debajo de las vigas a manera de cimiento. Eso lo hizo quien tuvo el dinero, quien tuvo para pagar el material, recordando que ellos pues tienen su economía está basada en una agricultura de subsistencia, ¿no? La inmensa mayoría. Hay quienes sí migran a la Riviera Maya, migran a Mérida, pero son los menos, la mayoría se queda, tienen sus milpas, entonces de eso es lo que viven. Y bueno, también aquí en las otras fotografías pueden ver cómo han ido ampliando las casas. O sea, si se fijan, en la foto de 2011, esas casitas estaban tal y como se las entregaron, de 2 pisos, pero al paso del tiempo, miren, las han convertido, les han quitado el segundo piso porque lo consideran algo peligroso, y las han convertido de una sola planta, ¿no? Como es la vivienda tradicional maya. Y bueno, recapitulando entonces, vemos que el diseño de las viviendas pues no corresponde con el tipo característico de la vivienda tradicional maya, ¿no? Por ser de 2 pisos y cuando generalmente solo se utiliza una planta. O sea, no hay, en una vivienda tradicional, como pueden ver, no hay donde que se haga una de segundo piso. O sea, lo que se hace es hacer otra habitación contigua que te sirva como recámara o que te sirva como cocina, anexos, ¿no? Bueno, y en el imaginario de las personas, pues estas casas de dos plantas,
pues al ser más altas, ellos están seguros de que en un huracán o hasta en vientos fuertes que puedan llegar, esas pueden caerse, pueden tirarlas. Entonces, pues vemos que dentro de ese proceso de construcción que fue la nueva ubicación, pues como que lo que se hizo fue reconstruir, ¿no? Reconstruir el riesgo. Porque pues las casas no tienen esas estructuras que siempre se utilizan de metal, que les dan fortaleza, que son los cimientos, que son los castillos, pues eso no hay en estas nuevas viviendas. Bueno, también dentro del imaginario, al menos su explicación, su percepción, es que esta nueva ubicación pues se encuentra totalmente desprotegida, ¿no? Porque fue deforestada para construir las viviendas. Y cuando generalmente en las viviendas, pues siempre están rodeadas de árboles, porque los consideran como una protección no solamente contra el sol, sino también contra los vientos. Y bueno, además, yo también les pregunté si se irían a vivir a otro lugar, ¿no? Después de lo que habían pasado, de lo que habían vivido con Isidoro y de las problemáticas que estaban encontrando en la reubicación, si se irían a otro lugar. Y me dijeron que no. ¿Y por qué? Pues porque para ellos es difícil adaptarse a otros sitios, sobre todo si la familia es muy extensa, y que ellos preferían vivir en la tranquilidad de su pueblo. Así es que ellos estaban haciendo uso de lo que tenían al alcance y a la mano para adaptarse a su nueva situación. Y bueno, como podemos ver también, y ya lo había mencionado, pues la percepción del riesgo que está asociado a los huracanes pues es bajo, ¿no? Precisamente porque pues generalmente los huracanes no llegan a esa zona y pues cuando llegan pues ya se encuentran degradados en cuanto a su viento, en cuanto a los vientos y la lluvia. Y bueno, entre ya mis consideraciones y viendo todo este proceso de la reconstrucción del riesgo, pues que el tema mismo de la construcción social de riesgo pues es complejo, ¿no? Sobre todo porque pues la vulnerabilidad y la percepción de riesgo pues se generan, ¿no? Se generan a raíz no solo de la interacción entre la sociedad y la naturaleza, entre sociedad y naturaleza, y con esto me refiero al uso de los recursos, al uso del espacio, del territorio, bueno, y en todo esto se van generando estas condiciones de vulnerabilidad y de riesgo. Y pues además, y a esto se suma, pues que precisamente en la dinámica social, ya sea de una comunidad, ya sea en la ciudad misma, ¿no? Se van compartiendo esas percepciones, pues que no corresponden necesariamente con la peligrosidad de los fenómenos que nos afectan. Por ello, la gente pues estaba reticente, no quería abandonar el escondido de abajo. Querían quedarse ahí y no creían cuando les avisaron que posiblemente se inundaban, que iba a seguir subiendo el agua, no lo creían y no querían evacuar. Y pues esto, la verdad, puso en riesgo a varias familias que, como les mencioné, pues tuvieron que ser rescatadas por el ejército. Bueno, y entonces, respondiendo a mi pregunta de investigación, ¿no? O sea, ¿cómo se construye socialmente el riesgo? Pues ya vemos que en más de una forma, cada sociedad, cada comunidad, no solo construye, sino que también reconstruye contextos de riesgo. Y bueno, aquí queda evidente en que las acciones y las medidas que son tomadas, ¿no? Como parte de la reconstrucción de las comunidades, pues lo único que ha hecho pues es construir, ¿no? Sí es cierto que le brindó a la comunidad pues nuevas viviendas, que ya no se inundaran allá abajo, sí es cierto, pero los puso en otro contexto de riesgo, ¿no? Entonces ahí sí nuevamente vemos cómo se reconstruye el riesgo.
Y bueno, uno de los instrumentos que serían adecuados que aquí en Yucatán y en México contamos son precisamente los programas de ordenamiento ecológico territorial. Yucatán fue uno de los primeros en contar con este programa, pero desgraciadamente, como sucede en otras partes también de México, pues no se respeta, ¿no? O sea, este programa de ordenamiento ecológico pues va dando las pautas de cómo utilizar el territorio, el nivel, en qué calidad están los recursos naturales, si es adecuado o no, utilizar, instalar algún programa, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente no se respeta, no se toma en cuenta, a pesar de que en ellos, la verdad, se gastaron miles de pesos, porque no fue hecho por una sola institución, sino varias instituciones participaron en este programa, que la verdad es una herramienta valiosísima sobre nuestro territorio, y es una pena, de verdad, es una pena y una vergüenza, pues, que no se tome en cuenta y que predomine la visión capitalista, ¿no? O sea, aquí es ganar, ganar, y no importa si para eso tenemos que desmontar gran parte de la selva, ¿no? Y bueno, entre mis recomendaciones, pues, en este tipo de situaciones de desastre, y viendo lo que había sucedido en el Escondido, bueno, pues yo considero que hace falta un mayor acercamiento a las comunidades, ¿no? Para identificar, pues, los factores que inciden en la vulnerabilidad y en el riesgo, ¿no? Y dentro de eso, pues, está el manejo y el uso de los recursos naturales, porque como vimos y como les mencioné, conservar la selva no solamente nos garantiza agua, comida, aire limpio, no, también nos garantiza protección. Y bueno, también debemos, o se debería, ¿no?, de ver la existencia de esas estrategias de adaptación local ante los riesgos, porque sí los hay. Yo les puedo comentar que las he ido identificando en las diferentes áreas que he estado estudiando el impacto de los huracanes. Entonces, sí las hay, y solamente que hay lo que se necesita ahora sí que prestar atención de cómo, pues, potenciar, ¿no?, esas estrategias para que el riesgo que se enfrentan las comunidades ante esos fenómenos naturales, pues, sea mínimo. Y bueno, aquí está la bibliografía que les comentaba, que utilicé en la elaboración de esta presentación. Y bueno, pues no me queda más que darle las gracias y esperando sus comentarios, sus preguntas, si las hay, sus dudas también. Les agradeceré que me las hagan llegar. Y pues ahí está mi correo también, si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta o quisiera abundar en algún tema en específico, con mucho gusto yo les respondo. Gracias, Marlene. Muchas gracias, Gertrudis, muchas gracias. Es importante considerar desde el contexto de la arquitectura, de la maestría y otras profesiones, estas dimensiones que aborda esta investigación, dado que toda la dimensión social, ambiental y cultural y política fue permeada por la dimensión económica, y pues nos trajo una reconstrucción del riesgo como tal, y eso nos invita a la ética, pero también a la mirada que nos invita ahorita nuestra nueva ponente, que es la doctora Adriana Marcela Sidning, con la gestión de la diversidad urbana y los servicios ecosistémicos en nuestro país. Pero esto es una gestión necesaria en todos los países. En el caso de México, lo que acabamos de ver es que si hubiéramos considerado las características del territorio, esa vulnerabilidad, por supuesto, haya sido reducida como tal. Pero además, con un componente bien agravante, es la participación de un diseño arquitectónico y de un proceso de planeación que no consideró con las circunstancias anteriores, pero que además con una variable bien preponderante como es esa cosmovisión de la cultura maya, que es característica de esa región rural que hace parte de este contexto. Muchas gracias, Gertrudis. Te quedas con nosotros un rato más para que tengamos respuestas. Vamos a seguir con la doctora Adriana Marcela y ahora hacemos un pool de preguntas para todos
porque la conexión que traen estas dos ponencias es esta biodiversidad, cómo se gestiona a nivel de servicios ecosistémicos que hacen que tengamos un bienestar como individuos y como sociedad. Con ustedes, la doctora Diana Marcela Sinin Durán, nuestra querida Adriana Marcela es docente de la maestría de la Universidad de la Gran Colombia, es ecóloga, es magíster en planeación urbana y regional de la Universidad Javeriana, tiene una gran experiencia en toda la parte de consultoría en ordenamiento territorial ambiental, en la parte docente de otras universidades y en muchos contextos de planeación y demás a nivel nacional, a nivel del ministerio y a nivel de institutos de investigación que hacen parte de toda la parte del ministerio. Nos acompaña con el tema de gestión de la biodiversidad urbana y los servicios ecosistémicos en Colombia. Ese término, servicios ecosistémicos, es lo que hace la diferencia en un enfoque de planeación. Con ustedes, Ariana Marcela. Adelante, Ariana Marcela. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. A la doctora Gertrudis por antecederme con un tema tan interesante y tan importante que si habláramos de la gestión del riesgo en Colombia, pues tenemos bastante tela que cortar. Bueno, pasando un poco al tema de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en Colombia y que inclusive ya a nivel internacional, sobre todo en Europa, estamos hablando de ese bienestar que nos brindan los servicios y estamos hablando de algunas teorías mucho más adelantadas. No obstante, en Colombia aún hablamos de servicios ecosistémicos y nuestras políticas y nuestras normas están fundamentadas en ello. Para empezar, entonces, voy a contarles algunos de los conceptos que vamos a abordar en esta presentación y son precisamente esas relaciones entre los sistemas socioecológicos a nivel urbano y la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Para ello, entonces, desde el punto de vista socioecosistémico, que son las relaciones que tenemos los seres humanos con el sistema en el que nos desempeñamos, donde vivimos, en donde nosotros elaboramos nuestro pensamiento. Está el tema de la estructura y funcionamiento de la biodiversidad urbana en sí, en qué consiste, cómo los servicios ecosistémicos conducen o conllevan también o son la base para nuestro bienestar humano, y también la expresión interescalar en la que estamos tomando las decisiones. También desde el punto de vista de la gestión integral de la biodiversidad, estamos hablando de la gestión urbana ya a una escala mucho más local, redes ecológicas, la infraestructura verde, ¿de qué se trata eso? Y la estructura ecológica como una metodología que conlleva a aunar esos núcleos y esos corredores y esas redes ecológicas a nivel urbano. Dentro de estas relaciones, o la relación de estos conceptos en la realidad, cuando son muchísimo mayores las demandas de la población humana hacia los servicios ecosistémicos, pues consideramos que hay unos motores de pérdida y de transformación de los ecosistemas. Eso conlleva, por supuesto, a una pérdida de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos, y eso se ve expresado en el bienestar humano. Algo muy importante es que estamos hablando a nivel geográfico y que estamos hablando a nivel de escalas, pero también estamos hablando del tiempo, ¿sí? Son tres condiciones muy importantes y que en ello se basa gran parte de las decisiones que tomamos en Colombia. Para iniciar quisiera hacer una analogía porque a veces no es tan fácil comprender todo el tema de las células, la biodiversidad, bueno, las escalas también a nivel biológico. Entonces quisiera hacer una analogía y es cuando nosotros estamos hablando de estructura en el cuerpo humano, estamos hablando de nuestro sistema circulatorio, de nuestro sistema nervioso, de nuestro sistema óseo. Cuando estamos hablando de la función, nos estamos refiriendo a cómo están nuestros sistemas, cómo se relacionan entre sí.
Si lo hablamos desde el punto de vista energético, lo podemos hablar desde la alineación de nuestros chakras. Mientras todo esté funcionando energéticamente bien, nuestro cuerpo esté bien alimentado, bien hidratado, haciendo ejercicio, en unas condiciones normales, pues hay un buen funcionamiento del mismo. Y la composición, entonces, viene toda esta interdependencia de estas relaciones, no solamente con el ser en sí, el ser humano en sí, nosotros como individuos, sino con el sistema con el que nos relacionamos. Para comprender un poquito más allá, entonces, a nivel de estos sistemas socioecológicos, a nivel urbano, pues es importante entonces que tengamos en cuenta que estos están compuestos por la biodiversidad, que está relacionada también con los sistemas abióticos y el sistema físico, y eso es a lo que terminamos llamando sistema biofísico. Y también están los sistemas sociales, que están consolidados en instituciones, bueno, pues parten de los individuos que conforman grupos y consolidan instituciones. Y todas estas relaciones se dan tanto de la biodiversidad con sus servicios y con su funcionamiento, como nuestros sistemas sociales se pueden dar en distintas escalas, a nivel local, a nivel regional, pues a nivel nacional también. Y aquí hay dos puntos muy importantes. En cuanto a las acciones e intervenciones que hacemos como sociedad sobre los sistemas ecológicos y ahora como les mencionaba, cuando hay esa mayor demanda de nosotros como seres humanos sobre los sistemas biológicos y ecosistémicos, entonces pues estamos hablando de las presiones antrópicas, que son las que nos conllevan, a los conflictos socioambientales. Y por otra parte está todo ese bienestar que nos brindan los servicios ecosistémicos, ya que nuestra vida depende de ellos. Cuando nosotros a nivel nacional, y como estamos hablando de la gestión de la biodiversidad en Colombia, voy a hablar de diferentes escalas, entonces, y voy a partir de tres variables importantes en los análisis nacionales. Las relaciones urbanas que se llevan a cabo en Colombia, pues no pueden ser más allá de nuestra biodiversidad, de toda esa cantidad de ecosistemas y variabilidad de ecosistemas con los que nosotros contamos en Colombia. No voy a ahondar mucho en ese tema, pero por lo menos voy a proponer aquí al sistema de parques nacionales como la principal fuente de biodiversidad y de servicios ecosistémicos relacionados con los sistemas urbanos. Aquí tenemos el sistema de ciudades, es el sistema de ciudades que viene de los estudios que ha hecho Planeación Nacional. Aquí vemos a Bogotá, y Medellín, a Cali, las principales ciudades, Medellín con su área metropolitana, Bucaramanga con su área metropolitana, Barranquilla con su área metropolitana, ¿sí? Y posteriormente, aquí estoy citando un ejemplo o un acercamiento de un ejercicio hecho por la Unidad de Planificación Rural y Agraria con relación a aquellas áreas que pueden llegar a ser adjudicables en el país dentro de la frontera agrícola. Es decir, que tienen un potencial para ser utilizados esos suelos para la producción agropecuaria. ¿Por qué elegí estas tres variables para la charla de hoy? Porque, como lo mencioné ahorita, nuestra base de la vida son los servicios ecosistémicos y esa biodiversidad. Y adicionalmente, esa relación que tenemos con los sistemas productivos de donde provienen nuestros alimentos. Entonces, para que lo veamos un poquito más en detalle, este es el conjunto de las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales de Colombia. Aquí vemos una proporción en tamaño, bueno, algunos, aquí se me salieron unos del mapa, pero
Este es un ejemplo de un corema en donde les hago una representación del tamaño de las áreas protegidas y de las proporciones que tenemos en el país. Realmente, la proporción del país en áreas protegidas, parte de la base de unos análisis científicos, son áreas que realmente resguardan una gran parte de la biodiversidad hidrobiológica, terrestre, en servicios ecosistémicos en el país. En la parte norte de Colombia tenemos toda la regulación climática, bajo los bosques secos, y al sur de Colombia, bajo los bosques húmedos tropicales de las selvas amazónicas, al igual que en el Pacífico. Creo que al poner la presentación se corrieron un poquito los circulitos que representan las áreas protegidas. Aquí tenemos el sistema de ciudades por aparte, entonces tenemos el tamaño, conforme el tamaño de las ciudades, aquí tenemos esos polígonos, aquí vemos las principales ciudades de Colombia: Barranquilla, Cartagena, Medellín con su área metropolitana, Bogotá, Cali, por acá, bueno, Bucaramanga, Cúcuta, Bucaramanga con el área metropolitana, y los asentamientos poblados de Colombia que a una escala como esta, que es muy general, eso es solamente un modelo, podemos visualizar. Y también, entonces, tenemos nuestro mapa de áreas productivas de Colombia que se encuentran dentro de la frontera agrícola, que es una delimitación que se ha hecho a aquellas áreas que no tienen ningún tipo de regulación diferente a la conservación para la producción agropecuaria. Cuando nosotros vemos integralmente en conjunto estas tres variables, pues vemos que el tamaño de nuestras áreas protegidas puede verse un poco grande con relación a nuestros asentamientos humanos en Colombia. Sin embargo, cuando nosotros vemos los datos de la población en Colombia, la mayoría de la población, de esos 48 millones de habitantes, se encuentran en áreas urbanas. Y decimos, bueno, ¿por qué en áreas amazónicas ese comportamiento de baja población? Y es que no es que haya baja población, mucha de esta población inclusive pudo no haber sido censada, es porque estas áreas han sido destinadas a la configuración de resguardos indígenas que en algún momento se pueden consolidar como territorios indígenas y que pues esa es la idea bajo las figuras de ordenamiento territorial que en algún momento se reglamente. Adicionalmente, pues entonces vemos esas relaciones entre nuestras áreas productivas que tampoco son despreciables, ¿sí? Y que son cercanas a nuestros sistemas urbanos. Algo muy importante, y es lo que está pasando en Colombia, es que en la medida en que han ido creciendo las ciudades, en que se han ido constituyendo las áreas metropolitanas, sin muchas regulaciones para la protección del suelo de producción, lo que está pasando es que estamos trayendo los alimentos de lugares más lejanos. De igual manera, el recurso hídrico, si miramos el potencial de las ciudades o los asentamientos humanos que se encuentran alrededor de muchas de estas áreas protegidas, pues quien provisiona el área protegida, el agua, potable del sistema de agua de una ciudad, pues son las áreas protegidas. Los suelos productivos, lo mismo, de todas estas áreas, como por ejemplo, como se constituye en la región centro-sur del país hacia la Amazonía, en esta transición entre los Andes, la Orinoquía y la Amazonía, como es el área de manejo especial de la Macarena, pues precisamente fue concebido por eso, porque es un área para la conservación y la producción. Por eso algunas áreas se protegen
con fines de protección de la biodiversidad, y las otras que son de donde proviene el recurso hídrico que drena muchos de esa riqueza en los suelos, pues son lo que se conocen como distritos de manejo integrado, que son áreas que son utilizadas para la producción. Y adicionalmente, un elemento muy importante y en el cual hemos venido nosotros profundizando a nivel de gestión de la biodiversidad para el ordenamiento territorial y para la gestión en el país, pues es precisamente el cambio climático. Aquí vemos algunos datos del IDEAM con una proyección a 2100 y es realmente preocupante mirar cómo en tan poco tiempo pues Colombia puede verse afectado por los cambios en los regímenes de lluvias. Aquí lo estamos viendo en este momento que ya estamos en junio y apenas estamos finalizando la época de lluvias cuando realmente había sido un periodo de primer semestre muy seco. Esos cambios también afectan el comportamiento, por supuesto, de la biodiversidad, en términos también de la regulación climática y la regulación hídrica, dos aspectos muy importantes para el funcionamiento también de las ciudades. Vemos cómo también se vienen reduciendo, se vienen reduciendo y a proyección de 100 años, cómo se reducen o cómo incrementan los periodos de lluvias en algunas ciudades. Por ejemplo, en Risaralda, en San Andrés, en el Quindío, en Huila como región, cómo se ve afectada. Y algo que llama muchísimo la atención es cómo, por ejemplo, el Guainía, un departamento amazónico que por sus condiciones donde habitan gran cantidad de comunidades indígenas y que mantiene unas condiciones, digamos, de buen estado de los bosques, y que eso, por supuesto, tiene un impacto en la biodiversidad, cómo se ve afectado por el aumento en la temperatura. Entonces, de ahí para abajo ustedes pueden ver en la lista de las ciudades y de las regiones cómo se van viendo los efectos en el cambio, en la regulación del clima. Un concepto muy importante aquí también es el de metabolismo urbano. Cuando estamos hablando de metabolismo urbano, estamos hablando que las ciudades son sistemas, ¿sí? Son ecosistemas, pero para hablar de ecosistemas, estamos hablando que son sistemas dependientes e interdependientes de los sistemas de biodiversidad, donde hay gran cantidad y acumulación de ellos. El agua viene, como lo mostré ahorita, de gran parte de las áreas protegidas, de los humedales, de los páramos del país principalmente. Somos un país con una geografía diversa y eso nos ayuda muchísimo a tener una riqueza en recurso hídrico. No obstante, es un recurso que es limitado y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de planear una ciudad. Y cuando vamos a cerrar ese ciclo, ¿a dónde están yendo esas aguas residuales? Es un ejemplo. Lo mismo, la dependencia del clima, los ciclos de regulación entre lluvias a épocas secas. Y lo mismo también si me encuentro en una ciudad del norte del país a una ciudad del sur del país, estoy hablando de extremos como La Guajira, que son ecosistemas secos, donde no tienen agua potable. Entonces, esas son cosas importantes que yo tengo que identificar en un diagnóstico a la hora de hacer una planificación. ¿Cómo voy a hacer yo ese contexto regional para la planificación de una ciudad? ¿Sí? En términos de, por ejemplo, Riohacha. Al sur del país, lo mismo para Leticia. Es una ciudad que se encuentra en un sistema amazónico de ecosistemas de barcias, inundables en épocas del año, donde además, como nos lo decía ahorita la doctora Gertrudis, hay unas condiciones también, tanto en el norte como el sur, unas condiciones importantes de las comunidades indígenas que los habitan. Entonces, son elementos muy importantes. En el extremo del Pacífico también, al igual que
que en el otro extremo, donde tenemos ciudades que, o asentamientos poblados que tienen unas condiciones muy importantes en términos de las diferencias climáticas. Y por supuesto, entonces cuando eso lo llevamos a escala local, y aquí ya lo vemos en términos de una comunidad de especies, cómo funcionan las relaciones y la composición y la estructura de un sistema de organismos, cómo funciona a nivel urbano. Entonces aquí vemos la función, lo más importante en términos de la gestión y la planificación es cómo es esa relación entre sociedad-naturaleza para la construcción de un asentamiento de una ciudad. Y pues algo muy importante es cuando yo voy a planificar y voy a hacer ordenamiento territorial para un asentamiento urbano o para una gran ciudad o un sistema metropolitano, es muy importante hacerlo a una escala regional donde haya un contexto y a partir de ello yo empiezo a identificar cuáles son esas características en términos de la función, cómo a nivel local yo puedo armonizar los sistemas prevaleciendo, ojalá, las áreas verdes urbanas, de acuerdo, pues, por supuesto, con las características y la demanda también poblacional, y cómo puedo yo armonizar esas relaciones en términos de la composición. Aquí, entonces, vemos algunos ejemplos de lo que constituye la composición y es el conjunto de áreas construidas, de los espacios que yo tengo en áreas verdes, cuando estoy hablando de áreas brutas, de áreas netas, en términos de la armonización y también de las áreas que yo tengo para la institucionalidad, para la vivienda, para, como les mencioné ahorita, estas áreas verdes, cómo yo puedo ir componiendo y que además nosotros como planificadores pues tenemos esa potestad y esa función también de apoyar y aportar al diseño, aunque yo no soy ni arquitecta ni paisajista, eso es un trabajo muy de estas áreas del saber, pero contribuyen desde el punto de vista de la armonización en términos urbanísticos para que las ciudades sean mucho más armónicas. Cuando estamos hablando de la estructura, entonces ahí es cuando yo empiezo a cuantificar en términos generales cuánto tengo urbanizado, cuánto tengo en áreas verdes, cuánto tengo en áreas naturales. En un sistema como el de la ciudad de Bogotá, pues hay que ver cómo son esas zonas de transición o esas áreas de transición entre lo urbano y lo rural, ¿sí? Somos ciudades que, pues como vimos en los mapas nacionales, las ciudades comparten áreas protegidas. ¿Cómo se está dando esa transición y cómo estamos respetando también los espacios de las comunidades campesinas e indígenas? Porque todo debe ser analizado en ese tipo de diagnósticos para la planificación en términos de la gestión de la biodiversidad. Ya a unas escalas mucho más locales, entonces, cómo se halla el equilibrio entre las áreas construidas, las áreas verdes y también cómo utilizo herramientas para mantener áreas verdes urbanas. Tengamos en cuenta que también hay unos indicadores de gestión ambiental urbana que nos dicen, de acuerdo con el tipo de ciudades, cuáles son esas condiciones y cuáles son también los porcentajes e índices que deben cumplir cada una de acuerdo con sus características, aunque pues hay unas proporciones ya establecidas. Y el funcionamiento, entonces, realmente nuestras ciudades están siendo funcionales en términos de las áreas urbanas versus los sistemas naturales,
o son áreas que se están inundando, que cuando tenemos un cambio en la regulación climática están resultando afectadas, o son ciudades totalmente urbanas, donde hay un reflejo todo el tiempo del sol, del aumento de la temperatura, se reduce el arbolado urbano, ¿sí? Y eso afecta, por supuesto, en nosotros los humanos la salud. Pero en términos del funcionamiento, pues la biodiversidad pues es mucho menor. Recordemos que los servicios ecosistémicos, que además se consideran como todos los beneficios que los seres humanos estamos tomando de la naturaleza, se traducen en 3 tipos. Los sistemas de soporte, que son aquellos que son de provisión, por eso la importancia, los alimentos y las materias primas, como por ejemplo para la elaboración de las telas. A nivel de producción primaria están también los servicios de regulación, en donde está la regulación climática, la regulación de la calidad del aire, la de los recursos hídricos, ¿sí? Ya sean lagunas, lagos, ríos, ¿sí? Y los servicios ecosistémicos culturales, que se ven reflejados en servicios como la recreación, la salud mental. Y aquí vemos las interrelaciones con relación al bienestar y la calidad de vida. Entonces, en términos de la seguridad, cuando yo tomo unas buenas decisiones frente al arbolado urbano, las áreas verdes urbanas, la cantidad de ellas, donde están ubicadas, esto genera también un sentimiento de seguridad frente al lugar donde las personas están desempeñando sus actividades. Los materiales esenciales, pues de donde vienen nuestros alimentos. Colombia particularmente es un país que depende de la producción primaria, entonces en términos de minerales, por ejemplo, para el comercio, de eso depende pues la economía del país. En términos también de la salud humana, ¿sí? Cómo se ve afectada, y ahorita que estamos en condiciones de pandemia, pues este es uno de los temas que se ve reflejado, y es dónde están esas barreras que aíslan a las comunidades o las protegen de ciertas enfermedades. En este caso, pues, Colombia es un país que tiene muchas fronteras, y que cuando nosotros tal vez buscábamos resguardar a nuestras comunidades indígenas, pues resulta que ellos tenían más relaciones con otras fronteras como Perú, Brasil, Ecuador, ¿sí? Y eso hizo que por los lugares donde menos pensamos llegara mucho más rápido el virus del COVID-19. Eso es un ejemplo de las relaciones que se dan también por los flujos no solamente viales, sino viales en términos carreteables, sino fluviales, que eso es algo también muy importante en términos del contexto que yo esté analizando. Y en términos de las buenas relaciones, entonces, cuando yo vivo en un lugar con unas condiciones agradables, con una buena calidad del aire, con unas buenas áreas verdes urbanas, que yo pueda salir a hacer ejercicio, ir a leer un libro a un parque, a un bosque, pues estoy hablando de la salud mental y de las relaciones sociales. Y eso es lo que a nivel urbano tiene una gran importancia y se llama libertad de elección y acción. Aquí vemos un ejemplo. Este es Cartagena, este es el área del Jardín Botánico de Cartagena, y aquí vemos cómo este núcleo está generando un espacio a nivel de los servicios ecosistémicos culturales relacionados con la salud mental, la recreación. La gente se siente identificada con esas áreas de bosque que se encuentran allí, que constituyen un sitio importante para que la gente vaya, ¿sí? Y de educación, por supuesto. También en términos de materias primas, de alimento, y también de regulación hídrica, por eso es un sitio de mitigación en términos de la gestión del riesgo, de purificación del recurso hídrico, del control de aguas. Aquí se genera un microclima
diferente a ese bosque seco que caracteriza a una ciudad como Cartagena, que se encuentra en un enclave con esas condiciones, y el control biológico que ejercen algunas especies. Entonces, estas áreas naturales también nos sirven para que se mantengan muchas de las especies que son reguladoras y que son importantes también en términos de la regulación de la biodiversidad. Ahorita yo les hablaba de las escalas también, entonces aquí lo vemos reflejado en esos patrones para la gestión territorial. A nivel nacional, pues no solamente tenemos las áreas protegidas, tenemos muchas figuras más de ordenamiento ambiental territorial y que también pues las son reguladas por el artículo 10 de la ley 388 cuando hablamos de determinantes para el ordenamiento territorial y en especial entonces aquí nos referimos a las ambientales y estamos hablando de una planificación y de un ordenamiento nacional. También a nivel regional, estamos hablando de la planificación de cuencas hídricas, de bosques, de otro tipo de sistemas también. Y aquí lo vemos reflejado en esta figura. A nivel regional, subregional y de áreas metropolitanas, entonces esto ya empieza a verse tácitamente reflejado también en los parques metropolitanos, en los parques urbanos y a una escala mucho más local en esos parques y de bolsillo. Ahora bien, ¿cuál es la funcionalidad también de las vías y de la infraestructura? Ya hoy en día, con este cierre también de ciclos que quisiéramos que seguir en las ciudades, estamos aprovechando al máximo, bueno, en otros países más que en Colombia, aquí apenas estamos empezando a hablar de infraestructura verde, de techos que está constituido por techos verdes, por conexiones viales que tienen unas características para la conservación de la vida, de la fauna, por ejemplo, que mantenga también unos jardines, unos arbolados urbanos. Eso ya es a una escala mucho más local y ya a nivel de unidad urbanística, entonces están los arbolados, los jardines y los techos verdes. Todos en conjunto están aportando a los servicios, al mantenimiento de los servicios ecosistémicos en un área urbana. Y por eso una de las grandes reflexiones que quisiera hacer el día de hoy es que esa interdependencia del metabolismo urbano no nos puede seguir llevando a unos análisis tan locales, sino que tenemos que hacer unos análisis regionales que nos permitan ver cuál es el nivel de dependencia de los sistemas rurales y, por supuesto, de aquellos que nos provisionan de los servicios ecosistémicos, y eso es lo que nos conlleva también a hacer una planeación frente a las áreas urbano-rurales. En Colombia contamos también con la política de biodiversidad y servicios ecosistémicos. De allí viene también el concepto de gestión y se refiere a un proceso por el cual se planifican, ejecutan, monitorean las acciones en diferentes escalas, nacional, regional y local, para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en escenarios sociales, territoriales, definidos a nivel de ciudad-región, y esto con el fin de maximizar el bienestar humano. Entonces, algo muy importante que propone esta política es que nosotros debemos partir de un ciclo de conocimiento de la información. Realmente en Colombia se realizan muchos estudios, pero aún consideramos que nos hace falta profundizar en términos de la gestión del conocimiento de la biodiversidad y más a una escala urbana. La restauración como un camino para la recuperación de muchas áreas naturales
que si bien no van a volver a ser las mismas, unos bosques primarios, seguramente entrarán a ser bosques secundarios o terciarios que van a generar unos servicios ecosistémicos importantes para un asentamiento humano. El uso sostenible de la biodiversidad, y es entre más yo conozca qué tengo y para qué sirve, entonces es posible realizar y fundamentar cadenas productivas, y aquí viene la relación con el sistema económico de las áreas productivas. Y de ahí la importancia también de hablar de sistemas urbanos regionales. Sin embargo, si estamos hablando solamente de ciudades, pues por lo menos saber qué tengo y qué puedo utilizar en términos locales. Ejemplo de ello son muchos de los parques que hay en las ciudades de Colombia, donde los equipamientos de juegos, de sitios de reunión, son hechos a partir de las especies de árboles que se encuentran en las mismas ciudades. Y otra parte que es importante, y es la de la preservación. ¿Cuáles son esas áreas que yo debo preservar? Preservar quiere decir no tocar, en donde se resguarda la mayor biodiversidad, o yo la debo preservar porque tiene gran cantidad de condiciones y de características para mantenerlas. Una de esas puede ser el recurso hídrico. Y una de esas también puede ser que esté relacionada con un ecosistema de páramo. Entonces, la política nos propone aquí unas herramientas como la gestión del conocimiento, y es la que me estoy refiriendo, las económicas, y que se ven reflejadas en términos, por ejemplo, de las plusvalías, cuando yo estoy haciendo los ejercicios de ordenamiento territorial, y las herramientas de apropiación social. Algo muy importante cuando se está haciendo gestión de la biodiversidad en términos urbanos es la participación de la comunidad. Mi compañera que me antecedió habló de algo muy importante, y es el conocimiento local. Ella lo habló desde la perspectiva de la reconstrucción de riesgo. En términos generales del conocimiento de la biodiversidad, las comunidades son quienes nos pueden dar gran parte de la información de base para la gestión de la biodiversidad urbana. Ellos son los que conocen los ciclos y las regulaciones que se convierten en un punto básico para la construcción de las ciudades. Entonces, la participación es fundamental en estos procesos. Y eso se tiene que ver reflejado a nivel, pues en las escalas, a nivel urbano, periurbano, suburbano, rural intensivo, rural extensivo. Entonces, cada uno de ustedes lo ven aquí en términos de las escalas generales a cuáles se refiere. Algo muy importante y una forma explícita de ver estos ejercicios son las redes ecológicas, que constituyen también la base de lo que nosotros hemos llamado estructuras ecológicas o la estructura ecológica urbana. Estos son procesos que nos ayudan, en términos de la gestión del conocimiento, a identificar cuáles son las áreas núcleos, cuáles son aquellas áreas que deben ser núcleos porque tienen gran parte de la biodiversidad, aquellas áreas que deben ser restauradas, los corredores, ¿sí? Y algunos fragmentos existentes de algún ecosistema natural. Cuando yo estoy haciendo un análisis de las dinámicas del paisaje para la planificación urbana, yo debo identificar estas áreas y mirar cómo puedo hacer yo para conectar esos fragmentos que se encuentran ya interrumpidos por algún tipo de disturbio o de transformación en el paisaje. Ahora bien, si es un asentamiento humano, entonces, ¿cómo hago yo para armonizarlo y que no se vayan a ejercer mayores presiones para perder la biodiversidad que debe contribuir en algo, en la calidad de vida de ese asentamiento, y tampoco se generen conflictos? Algo que se presenta muchísimo en los asentamientos poblados rurales en Colombia son los conflictos, por ejemplo, por presencia de jaguar. Entonces, cuando hay sistemas productivos
que están dentro de un asentamiento poblado rural, en que la gente tiene sus vaquitas, pues muchos jaguares llegan y se comen la vaquita y la gente va y mata al jaguar o lo hiere o lo atrapa. Entonces, la idea no es que se generen, o más bien solucionar gran parte de esos conflictos y que eso sea previsto bajo los preceptos de esa gestión del conocimiento para en términos de la planeación y del ordenamiento territorial. Algo que es importante tener en cuenta, como les mencioné ahorita, son esas herramientas que tenemos para la gestión de la biodiversidad urbana y de la infraestructura verde, que está constituida por áreas naturales, seminaturales, algunas ya artificializadas, pero que tienen condiciones de protección y de jardines, de corredores verdes, de techos, y que realmente le están aportando en términos de biodiversidad a nivel local y a nivel de unidad de planificación a una ciudad. Algo muy importante es que este concepto de infraestructura verde puede ser aplicado tanto de una escala regional como una escala de lugar. ¿Sí? A escala de lugar es esa unidad de planificación que puede ser hasta una cuadra o un edificio, y ahí hacia arriba voy viendo cuál es la conexión que yo voy generando. Las ciudades hoy en día, pues a pesar de que tienen unas características de urbanización importantes, ejercicios como el de la producción de alimentos a nivel urbano, los techos verdes, los jardines, ayudan a mantener esa capa verde y que mantiene algunas especies importantes, como por ejemplo las hoy valoradas abejas, que son la fuente principal de polinización y que mantienen gran parte de la vegetación en términos también de la flora en un país como Colombia. Por eso son tan importantes hoy en día. Y también aquellas áreas que han ido perdiendo muchas de las características, pero que deben ser recuperadas y restauradas, como los bordes de los ríos y de los humedales, pues son áreas que se convierten en un foco de análisis para que sean restauradas y que además sean utilizadas en términos de la gestión del conocimiento, de servicios culturales, que son muy importantes y que son donde más se mantienen esas relaciones entre sociedad y ecosistema. Por supuesto, eso ayuda o contribuye a que se reduzcan muchos de los disturbios cuando hay una situación de riesgo de desastre. ¿Cuáles son los desafíos para la gestión de la biodiversidad a través de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial en Colombia? Pues parte de ello, o el éxito, depende de que haya un común acuerdo entre entes territoriales y autoridades ambientales. Esto con el fin de que haya una gestión del conocimiento, que se generen unas plataformas de información y que todo esto sea analizado de manera conjunta, así como lo vimos con las 3 variables que les puse a nivel nacional al principio de la presentación. Pues los sistemas urbanos, y en un país como Colombia que tiene altos índices de biodiversidad, por supuesto, merece análisis complejos, y esto en términos de la reducción también de los conflictos socioambientales que se vienen presentando en los sistemas poblados de Colombia. También el reconocimiento del rol fundamental que cumple la biodiversidad. No podemos seguir pensando que las ciudades y los asentamientos humanos son unas mallas verdes y que yo ahí les trazo los cuadras, las vías, los puentes, la infraestructura. No. Cuando estamos hablando de metabolismo urbano y de ecosistemas urbanos, eso quiere decir que hay que hacer esos análisis de contexto regional, urbano, rural, y de ahí para allá, entonces yo empiezo a comprender cómo es el comportamiento de esa área donde yo deseo planificar y ordenar un sistema urbano.
Esto teniendo en cuenta también las características culturales, las comunidades que se encuentren allí. También para Colombia, súper importante avanzar en la gestión del conocimiento en términos de la ciencia, la innovación y la tecnología. Esto es algo que gracias al proceso de paz pudimos avanzar un poquito más, que nuestros institutos de investigación y que la academia le apostara a ello. Sin embargo, pues en este momento hemos tenido que reclinar un poco y esto es importante porque esta información se vuelve fundamental. Por ejemplo, en términos de donde más se pudo avanzar en estos estudios, pues les ha resultado fundamental ahorita que están en revisión y ajuste de planes de ordenamiento territorial. Y también algo muy importante es que la biodiversidad y los servicios ecosistémicos urbanos deben ser impulsados en las agendas políticas intersectoriales. Aquí no hablamos de otros sectores productivos diferentes a los agropecuarios. Sin embargo, es importante que los tengamos en cuenta y de acuerdo con ello generemos las condiciones adecuadas para el intercambio de esos sistemas que finalmente se verán reflejados en las economías locales, regionales y por supuesto en la nacional. ¿Cuáles son entonces esas reflexiones finales y que les traigo el día de hoy? Es que las áreas urbano-regionales son sistemas complejos que están interactuando con unas sociedades y por eso es importante tener en cuenta las propiedades emergentes expresadas en la biodiversidad urbana y adicionalmente esa gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como principal enfoque de gestión. Y para esto entonces tengamos en cuenta esas características que les hablé inicialmente, las escalas y las dimensiones en términos también temporales, geográficos y temporales. Segundo, la biodiversidad urbana como fuente de bienestar y calidad de vida para las personas y para las comunidades locales. La gente, cuando estamos hablando de sistemas complejos, cuando se siente muy bien viviendo en un lugar, pues aumenta la productividad. Eso está demostrado en los análisis de sistemas complejos a nivel psicológico y urbano. Y por supuesto, eso se ve también reflejado en el funcionamiento de ese sistema. Tercero, las múltiples herramientas para incorporar la biodiversidad. Nosotros tenemos un sistema, en Colombia tenemos un sistema de planificación que se ve reflejado en los planes de desarrollo municipales, departamentales y nacionales. Y también a nivel de ordenamiento territorial municipal, que es donde se ordenan los usos del suelo, a nivel regional, en donde ese ordenamiento entre las diferentes ciudades a nivel departamental tienen un fin en términos de competitividad económica, social, política y ambiental principalmente, y a nivel nacional, que pues Colombia todavía está en formulación de su política de ordenamiento territorial, pero estos sistemas deben prever la biodiversidad y la gestión de los servicios ecosistémicos para que realmente logremos tener un país que tenga una producción y un consumo sostenible. Y finalmente, también las estrategias de integración de la biodiversidad y a la planificación y gestión deben ser coherentes. Ya hablamos de la escala, del tiempo y también de los tipos de instrumentos. No me detuve en otros instrumentos mucho más locales, mucho más urbanos, pero en la medida en que ustedes vayan analizando si es un parque de bolsillo, cuál es la herramienta, si estoy hablando de un macroproyecto urbanístico, cuál es la herramienta, si estoy hablando a escala de ciudad, pues aquí ya vimos que es el plan de ordenamiento territorial. Muchísimas gracias, este es mi contacto. La base del contenido de la información está con bibliografía del Ministerio de Ambiente, el Instituto Humboldt, el IDEAM, Parques Nacionales y el DANE. Muchas gracias. Gracias, Adriana Maceda. Muchísimas gracias.
Gracias por esos aportes que nos invitan a reflexionar sobre esta necesidad de entender que somos parte de un sistema socioecológico, dado que dependemos de la calidad y disponibilidad de los ecosistemas y sus servicios para un bienestar, como individuos, como sociedad y como ciudades en un contexto amable, amigable y sobre todo con menos vulnerabilidad a cambio climático. Tenemos unas preguntas. Invito a la maestra Ger y tenemos unas preguntas. Voy a hacer una pregunta individual, hay una para cada una y otra para que la respondan a todos, ¿verdad? Aquí el profesor Mauricio de Tacud pregunta, ¿qué instrumentos dentro de la planeación son obligatorios para tener presentes a las situaciones de riesgos y cambio climático en México? Esa pregunta para Gertrudis Durman. Sí. Ok, bueno, miren, aquí en México hay una herramienta que se ha estado proponiendo que se haga, que se lleve a cabo, o sea, está contemplado dentro de lo que es la gestión municipal y a nivel de gobierno, que son los atlas de riesgo. Los atlas de riesgo no son obligatorios para las autoridades, pero sí se debería de hacer. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que no le dan prioridad, a estos instrumentos. El detalle es que también se deben de elaborar a nivel municipal. Entonces, imagínense, solamente en Yucatán, pues hay 106 municipios, entonces tendríamos 106 atlas de riesgo, ¿no? Pero bueno, por alguna razón que no es histórico, ¿no? O sea, que no puedes decir por qué lo determinaron así, es a nivel municipal, que sea a nivel municipal y no a nivel, por ejemplo, de estado o de región, ¿no? Pues esto conlleva que no se lleve a cabo. Sin embargo, los municipios que cuentan con ello dentro de este atlas de riesgo, pues están contemplados, en verdad, no solamente pues relieve, climas, pues los diferentes tipos de vegetaciones, son todos esos factores físicos que pueden jugar en un papel determinante en una situación de riesgo, ¿no? Y desde luego contemplando cuáles son las amenazas que pueden afectar a un municipio, ¿no? Cuando podría ser un poco más amplio el uso de estos, pero acá al menos, pues qué lástima, ¿no? Sí está contemplado, pero no se lleva a cabo. Y bueno, como les mencioné, otro instrumento, pues, que con el que contamos, pues es el ordenamiento territorial, ¿no? Que nos dice también, pues, en qué condiciones, en qué calidad están nuestros recursos naturales, qué nos aportan estos. O sea, es todo un sistema de información, todo un conocimiento que está ahí, que se debería de utilizar toda esa información al momento de determinar qué se construye, dónde se construye, proyectos de desarrollo económico, dónde se puede poner, dónde no se puede poner, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues igual, desgraciadamente, todo es, pues, capitalismo y pues no se respeta, desgraciadamente. Y ahorita lo estamos viviendo, por ejemplo, con las cervecerías que se están instalando aquí en Yucatán, que ya está excediendo la capacidad de recarga del manto acuífero. Entonces ya estamos ahora sí que agotando nuestra agua dulce por unos sueldos, ¿no? Por unos sueldos de los empleados de las cerveceras. Entonces, son instrumentos que nos aportan mucho conocimiento, que nos muestran, ¿no? Que cómo podemos utilizar adecuadamente nuestro territorio, nuestros recursos, pero que nadie los toma en cuenta, desgraciadamente. Muchas gracias. Bueno, continuamos con una pregunta que bien se ve direccionada para Adriana Marcela. Aquí nos pregunta Andrés Felipe Dalos, ¿cómo puedo priorizar los servicios ecosistémicos en bordes de ciudad si las relaciones urbanas
deterioran los distintos recursos y a su diversidad y contexto? Bueno, y es muy importante lo que les mencionaba en la charla, y es hacer el diagnóstico del entorno del área urbana, o sea, a nivel regional. ¿Cuáles son esos ecosistemas que son compartidos y en los cuales se encuentra enclavada? Conocemos mucho, que es el de Bogotá. Bogotá es una ciudad que se encuentra en un marco de bosque, ¿sí? De páramo. Tenemos al sur el páramo de Sumapaz, y al norte y la finalización de la ciudad tenemos el páramo de Chingaza. Los dos son áreas protegidas. También el agua potable, el recurso hídrico, proviene del sistema Chingaza, y el primero que hubo en la ciudad, que surte parte del centro y una pequeña también de parte del sur del sistema Sumapaz. Al occidente tengo unas áreas al noroccidente de humedales, que es la pelea de nuestro reserva Van der Hamen, y hacia el occidente, en áreas colindantes con Soacha, tenemos un bosque un poco más seco. Cuando yo reconozco los sistemas con los que estamos compartiendo a nivel urbanístico, yo debo establecer a nivel normativo también cuáles son esas densidades urbanas. Entonces, en la medida en que yo haga esas cuentas para la planificación y el ordenamiento, pues voy tratando de hacer unos sistemas mucho más armónicos. Algo que ha sido complejo en Colombia es la ocupación de esas áreas suburbanas, que son las que son destinadas para vivienda rural, para las áreas campestres, de vivienda campestre, porque en la medida en que han ido creciendo esas áreas, se han ido perdiendo las áreas de producción agropecuaria. Entonces, todos esos elementos yo los tengo que tener en cuenta para ver cuáles son las directrices que yo voy a implementar dentro de mi política para hacer mucho más armónico el sistema. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más, pero voy a darlas por prioridad, a pesar de que la del arquitecto Olga llegó primero. Pienso que se responde la última y luego la arquitecto, ¿vale? Y esta pregunta va para las 2, ¿no? ¿Cómo se relaciona la crisis climática y la pérdida de biodiversidad frente al desarrollo económico y social de las ciudades y los territorios? ¿Cómo es esa relación? Cualquiera de las 2 la puede responder. ¿Tienes apagado? Ya. Sí, es que lo apago para que no se escuche el eco. Bueno, en mi opinión, en mi humilde opinión, lo que sucede es que, pues, con el cambio climático que estamos viviendo, ¿no? Pues vamos ahora sí que a perder muchos de nuestros recursos naturales, ¿no? Y lo estamos viviendo simplemente con el régimen de lluvias y de calor también, ¿no? De sequía. Lo estamos viendo en el campo antes, bueno, al menos aquí en Yucatán y como en las comunidades rurales indígenas, pues tienen ese conocimiento que mencionaba la doctora Adriana, ¿no? Ese conocimiento indígena, local, ancestral también, y ya no coincide. Y me lo dicen los agricultores. Es que ahorita las lluvias ya no caen como en los periodos que antes caían, y en ese estaba basado nuestro calendario de siembra, de cosecha, y qué podíamos sembrar, y cuándo sembrarlo, y cómo sembrarlo. Y ahora ya no existe eso. O sea, ha estado variando, ha sido tanto, que pues están cambiando no solamente algunas costumbres, algunos usos, ¿no? Entonces, por ahí yo observo cómo impacta el cambio climático ante todo esto. Y bueno, y si estamos hablando de desarrollo económico, ni qué decir de esos cambios en el uso del suelo que se está dando aquí en Yucatán, en el cono sur, que está llevando a procesos de deforestación, y entonces estamos perdiendo esa captación de lluvia, estamos viendo pérdida en la calidad del suelo.
en fin, los diversos servicios ambientales que nos proporciona nuestro entorno, los estamos yendo perdiendo, como les mencioné, en aras de unos sueldos, ¿no? Entonces, bueno, tengo una visión un tanto pesimista de hacia dónde vamos, pero al mismo tiempo, cuando yo observo que hay esas pautas de, pues, de adaptación y de adaptación de, por ejemplo, a los huracanes, de interiorizarlos y cómo adaptarse al impacto, qué hacer después de sufrir el embate de un huracán, pues bueno, se ve esperanzador el futuro. Y bueno, creo que hasta ahí le dejo para que Adriana nos comente también. Gracias, doctora Gertrudis. Bueno, esa pregunta tiene diferentes aristas, ¿no? Cuando hay ya cambios en el clima y transformaciones, pues por supuesto hay cambios en los sistemas de regulación, tanto a nivel anual, y eso se ve reflejado a nivel temporal en 10, 20, 30, 40 años, en las épocas de lluvia a las épocas de sequía. Ya eso pues nos lo mencionaba la doctora Gertrudis. Pero entonces, Colombia, que es un país tropical y que nuestra regulación viene de la geografía y la topografía del país, y por eso pues hablamos bueno, olvidé el nombre, pero algo que ha venido pasando es que ha venido desapareciendo gran parte de la biodiversidad. Muchas especies han ido migrando a nivel de fauna y de flora, van aumentando en la altura o reduciéndose en la altura. Un ejemplo clarísimo, Bogotá, que es una ciudad de clima frío, era una ciudad de clima frío, se ha ido calentando y hoy vemos zancudos. Bogotá antiguamente no tenía zancudos, ¿sí? La migración de las especies que son alimenticias, como lo hablaba la doctora Gertrudis, han ido desapareciendo también por la presión de muchos centros poblados, la cacería, por ejemplo, la deforestación y la transformación, no solamente de los sistemas de bosque, sino de otros sistemas naturales, pues está haciendo que cambien los sistemas de regulación climática e hídrica principalmente. Y nosotros, ¿cómo lo hemos traducido o cómo se puede ver eso en términos de la planificación y el ordenamiento? Haciendo unos diagnósticos muy completos sobre las medidas de adaptación que debe tomar un asentamiento, y si es a nivel de culturas indígenas, y el conocimiento ancestral es muy importante, pero si es a nivel urbano, hay un histórico que hay que recoger, y para eso hay ya varias metodologías que nos ayudan inclusive a implementar materiales para la construcción de infraestructura que se adapte a lo que exige las condiciones del sistema urbano. Y las otras son en términos de la mitigación. Entonces, ¿cuáles son las áreas que sí deben ser urbanizadas y cuáles no, por ejemplo? ¿Y cuáles son las áreas que hay que recuperar y que hay que restaurar? Eso se puede hacer a través de herramientas tan importantes como la renovación urbana, ya a nivel mucho más local. Esa es una herramienta de planificación muy importante que nos sirve en términos de la mitigación también de los riesgos. El traslado y hacer traslado integral de las comunidades, unas reubicaciones, unos planes de reubicación que nos permitan adecuar esas áreas que fueron liberadas, que aquí en Colombia es muy normal que se ocupen las riberas de los ríos, entonces que hay una renovación urbana y que ojalá tengan unas condiciones, como lo mencionaba en la presentación, de infraestructura verde, ¿sí? Eso ayuda a mitigar. Y aquí en Colombia ahorita están proliferando las sentencias
en pro de la conservación de los bosques y de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, precisamente porque las áreas naturales de manera ilegal están siendo vulneradas y están siendo utilizadas tanto para minería ilegal como la transformación y la pérdida de los bosques. Por supuesto, eso está afectando a gran cantidad de las comunidades rurales en el país. Bueno, perdona que te interrumpa, pero creo que adelantaste una respuesta. Tienes 2 minuticos, te voy a dar esa pregunta porque creo que ya la iniciaste. Pregunta al arquitecto Edgar Roa, ¿qué estrategias de ordenamiento territorial deben contemplar las ciudades frente al cambio climático? Nos queda poco tiempo, como 2 minuticos en esa pregunta. Marianita, porque estás ahí enfocada. Bueno, algo también a lo que podemos acoger son las determinantes para el ordenamiento territorial, esas directrices y orientaciones que están dadas desde la política nacional y que ya muchas autoridades ambientales en conjunto con los institutos de investigación y la academia han ido profundizando en estudios y en investigaciones para definir cuáles son esas áreas más vulnerables y donde se tienen que tomar medidas de adaptación. Esa es una de las herramientas importantes y que nos ayuda a armonizar o para integrarlas a los planes de ordenamiento territorial. Y ya a escala mucho más local, pues tendríamos que ver si yo necesito hacer una contención de un área urbana, entonces son, por ejemplo, herramientas como de áreas verdes urbanas, como por ejemplo los cinturones urbanos o recuperar humedales, esas áreas que fueron en algún momento ocupadas por área y que aportan a la regulación climática dentro de un área urbana. Muchísimas gracias, doctora Adriana, muchísimas gracias, doctora Gertrudis. Una conclusión general que podemos como sacar de este evento, y es una reflexión mayúscula, ¿no? Se identifica, no importa si el territorio es urbano o rural, una relación inversa entre la sostenibilidad territorial y la vulnerabilidad. A mayor sostenibilidad, menor vulnerabilidad. Y al contrario, ¿no? Todo depende de la sostenibilidad, y esa sostenibilidad está enmarcada en esa relación hombre-naturaleza, ambiente y desarrollo, que nos busque una armonía para que no acabemos con nuestro propio territorio, con nuestro propio sustento, con nuestro propio bienestar. Muchas gracias a todos y todas, a nuestras invitadas, muchas gracias, y a todos ustedes por su tiempo. Muchas gracias. Nos veremos en otro encuentro y otros debates y diálogos de saberes. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien. Feliz noche. Bye. ¿Qué tal, Marlene?